Saludos, estimada audiencia, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas, un espacio dedicado al diálogo entre personajes de nuestra historia humana y vuestro servidor, Sergio. Las conversaciones que mantendremos con nuestros invitados buscan únicamente despejar dudas históricas y rescatar argumentos válidos. Todo dentro del marco del respeto por la fe y la opinión de los y las participantes. Dicho esto, conversemos constructivamente. Demos entonces la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Te puedes presentar? Ramsés II. 3200 años han pasado. Tu nombre sigue pronunciándose en universidades, documentales y libros de historia. Tu rostro, tallado en roca, domina el horizonte en Abu Simbel. Pero hoy no hablaremos del coloso. Hoy hablaremos del hombre. Esta entrevista no será cómoda. La incomodidad es privilegio de los vivos. Hablad. Pero antes de hablar de ti, me gustaría hablar del mundo que gobernabas. Para quienes nos escuchan hoy, Egipto puede parecer casi mítico. Pirámides, templos, desierto. Pero ¿cómo era realmente Egipto en tu tiempo? Era vida, naciendo donde aparentemente no debía existir. Todo comenzaba con el Nilo. Sin el río, Egipto no sería más que arena interminable. Cada año el Nilo se desbordaba, inundando las tierras cercanas y dejando un barro oscuro, fértil, rico. De esa tierra nacía el trigo, la cebada, las frutas, el lino. Nuestro reino dependía completamente de ese ciclo. Podría decirse que el Nilo no solo alimentaba el cuerpo de Egipto, alimentaba su alma. Entonces, el río era mucho más que una fuente de agua, mucho más. Era calendario, economía, religión. Toda nuestra vida giraba alrededor de sus crecidas. Cuando el río era generoso, el pueblo prosperaba. Cuando no lo era, el miedo aparecía. Por eso, el faraón debía garantizar el orden. Eso me lleva a preguntarte algo fundamental. ¿Qué significaba ser faraón en aquella época? Porque hoy pensamos en un rey, pero da la sensación de que era algo mucho mayor. Lo era. El faraón no era simplemente un gobernante. Era el garante de Ma'at. Explícanos eso. Ma'at era el equilibrio del universo. Orden, justicia, armonía. Era la idea de que todo debía funcionar como correspondía. Que el sol naciera cada mañana. Que el Nilo siguiera su ciclo. Que las cosechas crecieran. Que el pueblo viviera en paz. El faraón era quien sostenía ese equilibrio entre dioses y hombres. Si el rey fallaba, el caos podía entrar. Entonces no era solo una figura política. No, era también una figura sagrada.
Yo representaba a Horus en la tierra y, tras la muerte, me unía a Osiris. La política y la religión no estaban separadas, eran la misma estructura. En tu época, Egipto estaba en uno de sus momentos de mayor esplendor. Háblanos un poco de eso. Sí. Vivíamos en el Imperio Nuevo, uno de los periodos más poderosos de nuestra historia. Egipto dominaba territorios al sur, en Nubia, ricos en oro. Al norte extendíamos nuestra influencia hacia Canaán y Siria. Éramos potencia militar, económica y cultural. El mundo nos observaba. ¿Y cómo era la vida cotidiana del pueblo? Porque muchas veces la historia se centra en reyes y guerreros. El pueblo vivía del campo, del río y del oficio. Había agricultores, artesanos, escribas, sacerdotes, comerciantes. Los escribas eran especialmente valorados. Quien dominaba la escritura, dominaba la memoria. Fascinante. Entonces, la escritura tenía un valor casi sagrado. Exactamente. Los jeroglíficos no eran simples símbolos, eran imágenes vivas. Cada signo tenía sonido, significado y en muchos casos dimensión espiritual. Escribir era preservar. También existía una fuerte creencia en la vida después de la muerte. Sí, para nosotros la muerte no era final, era transición. La momificación, las tumbas, los textos funerarios, todo estaba orientado a preparar el viaje al más allá. La eternidad era parte de nuestra forma de vivir. Quizá por eso yo mismo pensé tanto en el legado. Escuchándote, parece que Egipto era una civilización obsesionada con permanecer. No lo llamaría obsesión, lo llamaría conciencia del tiempo. Sabíamos que la carne desaparece, la piedra permanece. Y en ese mundo, entre templos, dioses, guerras y el ciclo eterno del Nilo, apareces tú, el joven heredero. ¿En qué momento sentiste que no solo ibas a gobernar Egipto, sino a marcar su historia? Cuando comprendí que no bastaba con reinar, había que ser recordado. Entonces, hablemos de ti, Ramsés. Hablemos del hombre detrás del coloso. Fuiste hijo de Seti I, corregente desde joven, entrenado militarmente desde la adolescencia. ¿Te convirtieron en faraón o te construyeron como instrumento político? Un príncipe no crece, se diseña. Mi padre necesitaba continuidad tras décadas de inestabilidad religiosa y política. Yo era la garantía. Aprendí estrategia antes que ternura, administración antes que ocio. Te robaron la infancia, me dieron eternidad. La infancia es efímera. Año 1274 a.C. Kadesh. Emboscado, divisiones separadas, inteligencia fallida,
Estuviste al borde del desastre. ¿Lo admites? Sí. Hubo error de cálculo, exceso de confianza. Los hititas nos sorprendieron. Entonces, tus relieves mostrando victoria total son una distorsión, son una corrección. Eso es manipulación, eso es control narrativo. Si mi pueblo veía vulnerabilidad, los territorios periféricos se rebelaban. Si mis enemigos olían debilidad, atacaban. La imagen de invencibilidad salva más vidas que una confesión honesta. Te justificas con pragmatismo. El poder no es ética privada, es estabilidad colectiva. Firmaste el tratado de paz con Hattusili III años después. ¿Fue un acto noble o aceptación de que no podía ganar? Fue reconocimiento de equilibrio, de poder. Ambos imperios estábamos agotados económicamente. La diplomacia preserva lo que la guerra erosiona. ¿Te dolió no destruirlos? Todo líder desea supremacía absoluta. Pero la madurez política es aceptar límites. Tus monumentos, el Ramesseum, ampliaciones en Karnak, colosos innumerables, exigieron mano de obra masiva. Hubo explotación. Hubo organización estatal. Trabajadores reclutados durante la crecida del Nilo. Raciones, alojamiento, estructura. No era esclavitud indiscriminada, como imagináis, pero no era voluntariado. Era deber cívico. Sin monumentalidad, el imperio se fragmenta simbólicamente. Eras considerado Dios viviente. ¿Creías realmente en tu propia divinidad? Creía en el sistema que la necesitaba. La figura divina del faraón no era delirio personal, era arquitectura ideológica. Entonces utilizaste la religión como herramienta política. La religión siempre ha sido herramienta política. Yo solo la administré eficazmente. Entre tus múltiples esposas, Nefertari ocupa un lugar especial. ¿Fue amor o fue alianza? Ambas cosas no son excluyentes. Ella entendía diplomacia. Escribía a cortes extranjeras. Su inteligencia fortaleció mi reinado. Y cuando murió, ¿sentiste culpa por dedicar tu vida más al imperio que a lo personal? El trono no permite equilibrio perfecto. Sí, hubo pérdidas que no pude reparar. Tuviste más de 100 hijos. Muchos murieron antes que tú. Eso te hizo cuestionar la idea de eternidad. La eternidad no es biológica, es estructural. Mis herederos morían, mi sistema permanecía. En 1976, tu momia fue trasladada a Francia para conservación científica. Recibiste pasaporte oficial. 3 milenios después, una potencia moderna protegía tu cadáver.
¿Qué sientes al saberlo? Confirmación. Mi cuerpo se degradaba. Mi nombre seguía movilizando recursos estatales. Eso es triunfo comunicacional. Voy a ser directo. ¿Tu prioridad fue el bienestar del pueblo o tu obsesión por ser recordado? Ambas están conectadas. Un pueblo que cree en la permanencia de su líder vive con menos incertidumbre o vive bajo control ideológico. Todo estado requiere narrativa compartida. Sin ella hay fragmentación. ¿Eras ególatra? Era consciente del poder de la imagen. Si eso es ego, entonces sí. Pero el ego sin estrategia es ruido. El mío fue método. ¿Qué temías realmente? El olvido. No la muerte. No la derrota. El olvido. Si hoy observaras a los líderes modernos, saturados de redes sociales y propaganda digital, ¿qué pensarías? Que han multiplicado herramientas, pero reducido profundidad. La eternidad no se logra con ruido constante, se logra con estructura sólida. Construyan sistemas que sobrevivan a ustedes, no solo imágenes. Ramsés II, guerrero, diplomático, arquitecto monumental, maestro del relato, el más grande, quizá, el más consciente del poder de la memoria, sin duda. Vamos a terminar con una serie de preguntas rápidas que te agradecería que respondas con la mínima cantidad de palabras posibles. Di lo primero que se te venga a la mente. Lo que más te gusta de este mundo, la permanencia. Lo que menos te gusta, el olvido. Una virtud que valores en una persona, la lealtad. Un defecto que no soportes, la traición. Tu mayor miedo, desaparecer de la memoria. Tu mayor orgullo, haber convertido mi nombre en eternidad. Una persona imprescindible en tu vida, un Nefertari. Un momento que repetirías una y otra vez. El amanecer en Abu Simbel. Un error que cambiarías. La confianza antes de Kadesh. Una palabra que te define. Legado. La vida para ti es una negociación con el tiempo. Y la muerte, una puerta. Dios para ti es el orden del universo. El amor, lo único que el poder no puede imponer. Un científico, Imhotep, canción preferida, el canto del viento atravesando las columnas de mi templo. Un escritor, los escribas de mi corte. Ellos hicieron eterna la palabra. País preferido, Egipto. La tierra del Nilo no tiene igual. La lengua más bonita. La menos bonita. La de la traición. Cantante preferido. La voz de los sacerdotes al amanecer. Pintor. Los artistas de Tebas que pintaron la tumba de Nefertari. Compositor. El Nilo. Su corriente nunca repite la misma melodía. Una pregunta que nunca te hicieron y te habría gustado responder. ¿Quién eras cuando nadie te miraba? ¿Y quién eras? Un hombre intentando vencer el tiempo.
No me perdonarían, ni me perdonaría si no te hago esta pregunta. Es inevitable. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Fue todo mano de obra terrenal? Fueron construidas por manos humanas, por completo. No por esclavos encadenados como imaginan algunos relatos posteriores, sino por una organización compleja de trabajadores, campesinos reclutados en temporada de crecida del Nilo, artesanos especializados, equipo de ingenieros, capataces y escribas que registraban cada jornada. Las grandes obras del Egipto antiguo no eran caos de fuerza bruta, eran administración. El río marcaba los tiempos. Cuando el campo descansaba, el Estado movilizaba a su gente para construir lo que llamáis eterno. Entonces no hubo intervención divina en su construcción. La única divinidad era la idea que la sostenía. Los dioses no movían las piedras, movían la voluntad de un pueblo que creía que esas obras aseguraban el orden del mundo. ¿Y qué hay del mito de que las pirámides fueron obra de conocimientos perdidos o fuerzas imposibles para su época? Es una forma moderna de subestimar el pasado. No necesitaban magia, necesitaban organización, matemáticas, astronomía y disciplina. Lo extraordinario no es que lo hicieran con ayuda de algo desconocido, sino que lo hicieran sin necesidad de ello. Entonces, en términos claros, fueron humanos trabajando para un sistema humano y por eso siguen en pie. Okay. Mensaje final. No midáis una vida por cuánto dura, sino por lo que deja, porque todos desaparecen, pero no todos permanecen.